En la vida de cada persona surge la pregunta de cómo obtener la ciudadanía. Para la mayoría de los extranjeros, este es el camino a través de la tarjeta de residente a largo plazo de la UE. Polonia permite hacer esta historia como un país que forma parte de la Unión Europea. Un video fundamental, en mi opinión. En este video analizaremos cómo obtener la tarjeta de residente a largo plazo y por qué en tales casos las personas fallan y no la obtienen. Yo también experimenté eso, y no soy el único ni de lejos. Vamos a analizarlo. Sí, vamos a analizarlo. El estatus de residente de la UE, como dijiste, sí, es el equivalente a la residencia permanente en Polonia. Es decir, es una tarjeta indefinida que se te otorga por 5 años y luego solo necesitas renovarla. Solo el plástico en sí, exactamente. Si hablamos de los requisitos, incluso retrocedería un poco en el tiempo. ¿Por qué? Porque al obtener la primera residencia temporal, ya debes planificar la obtención de la residencia permanente. Considera que ya estás cerca de la tarjeta de residente. Con un pie, ya adelante, sí, y debes mirar hacia la obtención de la residencia permanente. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos para obtener el estatus de residente. Ahora hablaremos de ellos con más detalle. Si hablamos de por qué debes desde el principio del camino mirar qué requisitos debes cumplir. Uno de los más importantes se refiere ahora, probablemente, a todos los empresarios, es la residencia continua en Polonia durante los últimos 5 años. ¿Qué significa eso? Eso de continuo no está claro. Bueno, parece algo complicado, sí. ¿Y cómo ir a España o a Bali? Sí, eso significa que en un periodo de 5 años tus salidas totales no deben exceder los 10 meses y una sola salida no debe exceder más de 6. Y, entonces, se calcula. Si queremos ir a Bali, se puede ir un mes a Bali, no hay problema. Por favor, regresa a base. Yo he estado allí. Regresa a nuestra oscura Polonia. A todos nuestros clientes que obtienen su primer permiso de residencia, les recomendamos en esta etapa comenzar a llevar calendarios donde marquen cuándo, a dónde y por cuánto tiempo han viajado. ¿Por qué? Porque luego lo tienes que anotar. Porque realmente tendrás que incluirlo en la solicitud. Cuando solicites la residencia, debes indicar dónde, cuándo estuviste y por cuánto tiempo. Y entonces el inspector se sienta y lo revisa todo. Si todo coincide y tienes 5 años de estancia continua, entonces pasamos al siguiente punto. Debes tener una fuente de ingresos regular y constante durante los últimos 3 años. ¿Qué significa esto? Significa que el dinero debe ingresar continuamente a tu cuenta bancaria, pagar impuestos y entonces todo estará bien. Revisa el periodo de los últimos 3 años antes de solicitar la residencia. Es decir, si hablamos del primer permiso de residencia, entonces son 2 años más. Ahí se puede. De alguna manera intentar establecer un negocio o, en realidad, trabajar, cambiar de empleadores, como te parezca. Sí, un punto importante es que solicitas la tarjeta solo después de 5 años. No puedes solicitarla antes. Es precisamente por eso que dijiste que en los primeros 2 años aún puedes, de alguna manera, buscarte a ti mismo y variar, probar, pero luego necesitas asegurarte de que no haya esos huecos en los meses y que tengas un ingreso estable. Un ingreso regular y estable, que también el inversor te pide que confirmes. Vamos a repasar ahora todos los criterios, los mencionaremos todos, y luego hablaremos específicamente de cada uno, donde la gente comete errores. Es decir, donde no está bien, qué está pasando. Bueno, daremos todo el espectro, ¿verdad? Por supuesto, debes tener un certificado de conocimiento del idioma a nivel B1, no menos. En nuestro canal hay un video donde hice ese examen. ¿A la primera? Sí. Dime honestamente, ¿cuánto tiempo te preparaste? Lo haré. Me preparé exactamente un mes, pero me preparé intensamente. ¿Y viviste en Polonia antes de eso? ¿Cuánto tiempo? Viví en Polonia antes de eso durante 8 años. Por eso tienes un mes de ventaja. Sí, pero mi habilidad de hablar, en principio, estaba en un nivel B2. Incluso definitivamente en B2. Sí, discutía temas filosóficos con ellos con mucha fluidez. Y me detuvieron y dijeron, ya, vete, no pierdas más tiempo. Pero eso soy yo, y la mayoría de los chicos que nos ven, ellos llegaron recientemente. Sí, por eso es importante saber que tendrás que pasar un examen y es preferible aprobarlo. Cuanto antes, mejor. Dejaron el certificado en el estante. Y te olvidas, ¿cuándo se escribe la palabra parte después en el nous? En pocas palabras, sí.
Naturalmente, necesitas confirmar que has estado viviendo en Polonia, y esto se confirma con tus contratos de alquiler anteriores. Se confirma con el pago mensual de impuestos, es decir, recopilamos absolutamente todas las declaraciones del periodo de vida en Polonia. Si te postulas por negocios, entonces naturalmente mostramos los impuestos corporativos y toda esta historia financiera, incluidas las de las empresas. De acuerdo. Estos son los criterios principales. Si necesitas listas de verificación claras, qué hacer, qué documentos recopilar, dejaremos un enlace a la lista de verificación en la descripción abajo. Seguro. Debe haber un seguro social, es decir, ya sea SUS o un seguro médico privado. Por favor, no confundir con los documentos que proporciona Medicover o LuxMed. Es una suscripción médica, no es un seguro. Es simplemente, chicos, es su tarjeta, como en un gimnasio. Tienen una suscripción, así como en LuxMed una suscripción. Nada más, ¿verdad? Exactamente. Genial. Si han llegado hasta aquí, significa que realmente les interesa la legalización en Polonia. Apóyenos, denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal y abajo, dejen un comentario. Y si quieren que trabajemos en su legalización, en su caso, entonces abajo. Debajo del video encontrarán todos los enlaces. Y continuamos viendo el episodio. Bueno, naturalmente debes tener un lugar para vivir en Polonia, un contrato de alquiler con tu arrendador o un apartamento propio. Y un punto importante es que te presentarás según tu contrato y lugar de residencia. Esto significa que la gente debe entender que si tienen un contrato en Varsovia, se presentarán en la oficina de Varsovia. Si viven en Cracovia, entonces en la oficina de Cracovia. Y no funciona así, y que vives en Varsovia y quieres presentarte. En Cracovia, ¿verdad? Qué pena. Qué pena en realidad, porque para algunos sería una verdadera salvación. Porque viviendo en Wrocław, las personas incluso se mudan temporalmente. A Cracovia, alquilan apartamentos para poder presentarse precisamente en el lugar de residencia. Porque Cracovia y la Oficina de Asuntos de Extranjeros de Cracovia es probablemente una de las mejores, más receptivas y comunicativas. Desde este punto de vista. ¿Y los documentos, algo más, sobre los requisitos? Sobre los requisitos probablemente no. Hemos enumerado todos los más básicos. Si es necesario, se detallará exactamente qué documentos, para qué periodos y dónde deben ser. Lo dejaremos. Eso lo dejaremos debajo del video. ¿Dónde se equivocan? ¿Las personas? Vamos a discutirlo. ¿Cuál es la cuestión? Parece que todo suena fácil. Aquí se pueden hacer apuestas, incluso directamente. El caso más común por qué una persona no puede presentar la solicitud para la residencia de la UE es la falta del certificado P1. Y ahora, incluso después del año nuevo, en 2025, deberían aprobar una ley que anula la confirmación del conocimiento del idioma al nivel B1 de la escuela policial. Es decir, de hecho, el certificado de la escuela policial pronto dejará de salvar a todos. No es un secreto para nadie que terminar la escuela policial en Polonia, se puede hacer muy rápido y fácilmente. En algún lugar con el pie torcido, fuiste allí, no está claro cómo. Sí. El segundo, caso más común, es cuando no podemos confirmar ingresos regulares durante los últimos 3 años. Todo sucede en los negocios. Todo sucede en la vida. A veces hay interrupciones. Realmente, en el trabajo, cuando no pagamos impuestos, no recibimos salario. Por ejemplo, tienes una sonrisa. No estamos listos. Sí, completamente. ¿Qué deben hacer las personas en tal situación? ¿Hay luz al final del túnel? Por ejemplo, trabajé y hace unos 2 años y medio me despidieron. Estuve buscando trabajo, me quedé fuera un par de meses. ¿Hay alguna posibilidad? Sí. Porque de lo contrario tengo que esperar otro año. Sí. ¿Y si me despiden? ¿Este año tengo que esperar otros 3 años? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de alguna manera, trabajar y obtener? No. Es decir, no existe en absoluto. No existen maneras de eludir la legislación, porque el inspector, cuando toma tus documentos en sus manos, tiene una instrucción clara de verificar la regularidad. Veo un hueco, lo siento. De acuerdo. ¿Y si incluso falta un mes y ella se pone exigente? ¿Quizás alguna nota explicativa? En realidad, un mes no es tan crítico como una interrupción. De 6 meses o 8 meses. Un mes se puede justificar. Todo sucede en el mismo negocio, cuando en ese mes no registramos ganancias, no ganamos dinero.
Antes de Año Nuevo, como siempre, todos se van de vacaciones, nadie quiere recibir facturas, no necesitan nada. Y se puede justificar esto. Es decir, existe una herramienta, sí, una nota explicativa en la que contamos por qué no obtuvimos en ese mes. Mira, aquí hay otro punto. Trabajé en un empleo, me despidieron y me enfermé. Eso también puede pasar. Y es un poco molesto. Te enfermaste, estuviste enfermo por 1 o 2 meses, no sacaste dinero para ti mismo, no encontraste un nuevo trabajo. Por supuesto. Fundamentos médicos en los que esté claramente escrito que tú, por razones de salud, estuviste en casa, no podías trabajar de ninguna manera, no eras capaz de trabajar, también servirán para justificar por qué tuviste una interrupción, en realidad, en tus ingresos. Siguiente pregunta. A menudo se habla de incubadoras. ¿Qué pasa con las incubadoras? ¿Realmente obtienen tarjetas de residente a través de las incubadoras o no? Sabemos que en las incubadoras solo se paga el PIT, pero no se paga el SUS, no se deducen contribuciones ni seguros de salud. Sí obtienen, porque no hay requisito de pago del SUS. Hay requisitos para tener un seguro médico. Ok, entonces está bien. Sí, las incubadoras. Manejan todos los documentos del incubador. ¿Han presentado a alguien? Sí, hemos presentado personas para la residencia, no surgió absolutamente ningún problema. Genial, excelente. ¿Dónde más tienen problemas las personas? ¿Con qué más hay problemas? Me parece que pueden calcular incorrectamente la cantidad de esos días y el inspector puede recalcular y luego insistir en eso. Pero no es crítico porque se puede simplemente vivir un poco más, como medio año más, presentarse con margen, es decir, no presentarse en el 5.º año, sino en 5.5. Sí, no es crítico, pero aquí es importante señalar. Si indicaste unas fechas en la solicitud, pero de hecho el inspector recalculó y te das cuenta de que te faltan 8 meses, entonces no podrás cambiarlo de nuevo. Esto tiene un carácter declarativo. Declaraste que estuviste ausente durante cierto tiempo aquí. No se podrá justificar de otra manera. Además, para aquellos que planean obtener la residencia en Polonia, irse a España, vivir allí un año. Tengo un conocido que va a trabajar en Polonia. En realidad, no diría que revisan a todos minuciosamente, pero hay casos, y recientemente tuvimos uno de esos casos, presentamos a una persona y el inspector presentamos una solicitud en la que indicamos lo que señaló el cliente. Y el inspector nos dio su versión de dónde estuvo. ¿Y de dónde la sacó? Nadie lo sabe. Honestamente, ni siquiera quiero pensar en cómo obtuvo esos datos. Nuestro cliente dijo que ella es hierba. Desde el año 2000, absolutamente todas las salidas fueron registradas. Ah, interesante. Por eso es muy importante entender que si se recurre a ciertas artimañas, no es un hecho que habrá una negativa, pero es un riesgo que debe evaluarse de antemano. De acuerdo. ¿Por qué más se les niega a las personas? De sus clientes, ¿dónde más tienen problemas las personas? Resulta que el idioma polaco. Los ingresos. El idioma polaco. Calcular claramente la cantidad de días. Seguro. Sí. ¿Qué más? ¿Nada? Bueno, documentos adicionales que demuestren que recibes ingresos en territorio polaco y que son suficientes para vivir aquí, ¿verdad? Para el alquiler de vivienda, para los gastos de manutención, para ti, tu familia y todos los demás. Y calculamos en nuestros videos de ida y vuelta, alrededor de Varsovia, una familia estándar, yo, mi esposa, un hijo, son como 1.800, ¿verdad? Sí, esa es aproximadamente la cifra que resulta. Puede ser menos. Aquí el mensaje principal para la gente es que puede ser menos, ¿verdad? No son 2.000, claro, pero puede ser 6.000. Eso ya es cuestión del inspector y de cómo presentes correctamente tal vez la solicitud o escribas alguna nota explicativa. ¿Y qué tal si alquilas un apartamento no en Varsovia, sino fuera de Varsovia, Barato, sí, barato. por 2.000 zlotys, y tú, Por favor, mucho. familia, de 3 Por personas? favor, mucho. Y parece que es suficiente una nota de 5. Y es suficiente, sí. Por cierto, sí. Mira, me gustaría hablar de esto. Es un momento muy delicado donde la gente piensa que todo está bien. Pero aquí hay un matiz y el inspector me reprendió por eso, sin más. Ella dice, estás obligado a declarar el mantenimiento si alguien está a tu cargo en toda la estructura de tu familia. Yo digo, sí, mi esposa, estamos en Polonia, nos casamos de inmediato. Nos dieron un certificado de matrimonio polaco. Ella dice, perfecto, y empieza a calcular todos mis ingresos y gastos. Y
Me llamó y me hace una pregunta del tipo, ¿a qué te dedicas? Yo digo, bueno, en esto. Ella dice, ajá, ok. ¿Y qué gastos tienes? Y yo digo, bueno, pago por la contabilidad y por algo más. Ella dice, ajá, o sea, no mucho, ¿verdad? Yo digo, bueno, sí, no mucho. Ella dice, bueno, mira, tienes esposa y compartes todo esto entre los dos. Es decir, mis ingresos se dividen entre dos, se consideran dos personas. ¿Tu esposa también obtuvo la residencia? Ella estaba sacando la tarjeta de residencia. ¿La normal? La normal. Sí. Y ella. Dice que son dos personas. Por lo tanto, el mínimo tienes, además de la esposa, no había hijos. Bueno, en resumen, ella realmente enfatizó esto. Bueno, eso. Estamos hablando de que tus ingresos deben ser suficientes para vivir en Polonia, además de los mínimos de subsistencia para todos. Sí, sí, Lo discutimos. lo discutimos. Bueno, entonces, resulta que simplemente conté la historia para que lo sepan. Oh, sí, eso. No, puedes decir que la moraleja de la historia es esta. Así es. Si tienes a alguien que está solicitando a través de ti, la moraleja de la historia es que si estás solicitando simultáneamente una tarjeta de residente y tu esposo o esposa está solicitando a través de ti una tarjeta de residencia, puede que no tengas suficientes ingresos. Pueden negarte la tarjeta de residente a ti y la tarjeta de residencia a tu esposa. Por eso, sí, hay que vigilar los ingresos Hay que vigilar los ingresos y también los gastos. y los gastos. Y resulta que ahí se puede hacer un buen ajuste en el buen sentido. Y si te preguntan si tienes otros gastos, si los tienes, puedes decir que no. Yo solo pago por la contabilidad, solo trabajo como informático, no, no tengo gastos. Todo es ganancia neta. Te conviene que se registre la mayor cantidad posible como ganancia neta. Vaya, ¿pueden quitar toda esta situación, anularla? Sí, pueden. Y aquí, Oh, vaya, resulta inesperado. sí, de repente. Buenas noches, como se dice. En primer lugar, si obtuviste residencia en otro país de la Unión Europea, la residencia polaca será anulada. Si saliste del espacio Schengen por más de 12 meses de manera continua, será anulado. Si excediste el plazo de trabajo fuera del territorio del espacio Schengen por más de 24 meses, el permiso también puede ser anulado. Es decir, no es algo que obtienes y te vas a viajar. Por el mundo, te olvidas de Polonia durante 5 años. Puedes regresar, pero ya no tienes la residencia. Bueno, sí, y te gustaría olvidarlo, ¿verdad? Tener acceso a la UE. Ok, está claro. Pero hay un beneficio. Bueno, en realidad, la residencia de la UE se puede cambiar dentro de la Unión Europea, pero por otra residencia. ¿En serio gratis? La residencia polaca se puede cambiar por la residencia francesa. Solo necesitas mostrar las mismas razones que tenías en Polonia. Es decir, llegas, abres un negocio, comienzas a pagar impuestos, vas ¿O vas a trabajar? o vas a trabajar. Aquí tengo un trabajo o un negocio que genera ingresos constantes. Aquí tengo una vivienda, tenía la residencia polaca, quiero la francesa. Porque quiero... Pero no en todos los países de la Unión Europea, no todos pueden hacer eso. Ok, un caso interesante. Bueno, yo, por ejemplo, quiero vincular mi vida con España o con Francia, sí, y me establecí allí. Sí, ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los plazos para obtenerlo? aquí. La respuesta más correcta sería la tuya. Sabes, ahora de primera mano, cuán rápido se obtiene. Pero de hecho, en la legislación está estipulado de la siguiente manera. Desde el momento de la presentación personal, 6 meses para la consideración del proceso administrativo, después de lo cual se toma una decisión. Y luego, naturalmente, aún queda tiempo para recoger la tarjeta. ¿Y cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso fue... Presenté mi solicitud en Cracovia. Tuve esa oportunidad y el proceso fue bastante rápido. Mi caso fue aceptado para su tramitación. Hasta la decisión, desde el momento de la presentación, pasaron 4 meses. Es decir, ni siquiera 6, sino 4 meses. Pero eso es Cracovia, ¿verdad? Sí, es Cracovia. Además me inscribí en la fila. Y esperé en la fila también alrededor de 1 mes y medio. Es decir, en total, de todos modos, te lleva medio año. ¿Qué es esto? ¿Qué ofrece la tarjeta de residente? Sí, porque entendemos que es un trampolín hacia la ciudadanía, ¿verdad? Sí, exactamente. Y nos quedan, de hecho, 3 años desde la obtención de la residencia hasta la ciudadanía polaca. O vivir 10 años en Polonia. O vivir 10 años en Polonia y, sobre esa base, solicitar la ciudadanía. Sí, pero con tarjeta residente. Exactamente. Es
Inevitable. Solo es evitable en un caso cuando solicitamos la ciudadanía a través de una carta al presidente. Por cierto, ese video les gustó a los chicos, a los suscriptores y también existe esa opción. Es decir, en esencia, tenemos dos maneras, incluso tres maneras de cómo se puede llegar a la ciudadanía. Primero, solicitar directamente al presidente. Segundo, el proceso de obtener la tarjeta de residencia temporal, luego la tarjeta de residente a largo plazo y después la ciudadanía. Y tercero, todos los procesos relacionados con las raíces. Es decir, la tarjeta del polaco. Y luego toda la historia principal. Y cuarto, Y cuarto y quinto. En primer lugar, puedes obtener la ciudadanía a través del matrimonio con un ciudadano polaco. sí, Pero eso tomará algún tiempo. Y hay otro procedimiento llamado repatriación. Es cuando, en el país de residencia, reúnes los documentos, los llevas al consulado y solicitas la ciudadanía de inmediato. El procedimiento es uno de los más complicados, dura aproximadamente, probablemente, 1 año y medio. Pero hay casos positivos donde las personas obtienen dicha ciudadanía. así es. Gracias por ver este nuevo video. Creo que esto ha sido útil para ustedes y si es así, apóyenos, denle like a este video. Suscríbanse a nuestro canal y abajo del video hay un formulario de comentarios. Hagan sus preguntas, discutan el episodio y con gusto responderemos a sus preguntas.